Por el ruido. No sé, que la gente vea que haya tres culpables. Sí. Sí, porque no, que ya se ve la ropa, no vaya a ganar la Biblia. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacernos el honor de su compañía esta tarde, en la que justamente estamos en un periodo de revisión histórica muy próximo a conmemorarse 100 años de la formación de la Liga Agraria Veracruzana, aquellas causas y aquellas razones, pero sobre todo las luchas sociales del pueblo veracruzano, en donde innumerables actores participaron de estos acontecimientos y que se ha dado la tarea Elisa, con ese profesionalismo que la caracteriza, con la aguda investigación y el rescate de evidencias, de documentos, de entrevistas, pero sobre todo de darle un sentido de interpretación social para que ahora, a casi ya 100 años de la formación de la Liga, podamos nosotros comprender, entender, pero mucho más aún, podamos desarrollar una memoria en la identidad, en el recuerdo y en el orgullo de pertenecer a una comunidad que tiene este legado histórico. Esta tarde habremos de platicar de esta obra, que es su primera presentación, acaba de ser publicado por la Dirección de Ediciones de la Universidad Veracruzana, y desde luego es una aportación más para la memoria histórica de Veracruz. En primer lugar, quiero presentar a ustedes al doctor Alfredo Delgado Calderón, que es conocido de casi todos nosotros seguramente. Él es arqueólogo y antropólogo social, egresado de la Universidad Veracruzana, doctor en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, promotor cultural e investigador. Fue jefe del proyecto y director de la Unidad Regional Sur de Veracruz de Culturas Populares entre 1987 a 1998, y de 2000 a 2006, y luego de 98 a 2000 ocupó el cargo de subdirector nacional de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública. En 2006 a la fecha se ha desempeñado como investigador del Centro INA Veracruz, ha publicado numerosos artículos, libros y capítulos de libros sobre la influencia africana en la cultura popular de Veracruz en general y del Sotavento, en particular destacando sobre todo sus investigaciones sobre la música popular, la gastronomía y la medicina tradicional. Sus investigaciones históricas sobre la conformación del Sotavento y la identidad jarocha han sido referentes para varias generaciones. Actualmente se desempeña como director del Museo de Antropología de Jalapa. Doctor, bienvenido. Por favor, un aplauso para él. Queda usted el uso de la voz. Bueno, muchas gracias. No esperé que tan pronto, llegando y prendiendo el lumbre. Bueno, agradezco mucho la invitación para presentar este libro, porque es un tema que me apasiona. Y es un tema al que le he seguido la pista sin querer, con el que me he atravesado una y otra vez. Justamente hoy me invitaron a la cumbre de las Remojadas en el pueblo que se llama del mismo nombre, Remojadas, municipio de Soledad de Doblado. ¿Cuál es la importancia de ese lugar? Porque todos hablamos de la cultura totonaca, del centro de Veracruz. Pero el centro de Veracruz no fue totonaco hasta el 900 después de Cristo. ¿Y antes qué fueron? Bueno, el antropólogo Alfonso Medellín Cenil
lo define como una nueva cultura, la cultura Remojadas, por lo que excavó ahí, y en el museo tenemos ejemplares extraordinarios de esa cultura. ¿Qué tiene que ver? Bueno, llego y me reciben con un libro extraordinario que se llama La masacre del 21 de noviembre de 1935 en Laguna Blanca, de Alfonso Osegueda. El agrarismo radical en Soledad de Doblado, Veracruz, 1912-1935. El agrarismo radical. ¿Quiénes son los agraristas? Es un grupo campesino que todavía discuten los historiadores, los antropólogos, cuándo inicia ese campesinado. Bueno, para mí es muy fácil y muy sencillo, porque antes del siglo XIX el campesino como grupo, como clase, no existía. O sea, durante los 300 años de la conquista, los españoles fueron desplazando a las comunidades indígenas, apropiándose de sus tierras, y ellos empiezan una resistencia, a veces con las armas, rebelándose, y a veces haciendo trámites según la corona española lo exigía. Pero también fue quedando una gran masa de gente, hijos de indias y negros, mulatos, hijos de españoles y negras, que no tenían tierras, eran hijos de indias, pero no tenían acceso a la tierra, no eran indígenas, porque era una sociedad de castas. ¿A qué se dedicaban? Pues eran arrieros, eran vaqueros, eran pescadores, sembraban en las orillas de los ríos, y cuando el hacendado llegaba a cobrarles el derecho de piso, pueblos completos se tenían que mover a otros lados. Esos son los antecedentes del campesinado, de estos campesinos que empiezan a emerger durante el siglo XIX, después de la independencia, aquellas famosas leyes de desamortización de Benito Juárez, que los empieza a despojar de sus tierras comunales. ¿Por qué? Porque las tierras comunales no eran ejemplo de progreso. O sea, quienes progresaban eran los individuos, los propietarios. Entonces había que repartir la tierra y vendérsela a quien la iba a trabajar. Muchas comunidades se disolvieron, comunidades indígenas. Otras disfrazaron esa propiedad, pidieron que se les dieran grandes lotes, y había un propietario que nominal, digamos, legal, pero en realidad se siguió trabajando de manera comunal en muchos lugares. Pero con el porfiriato, otra vez se vuelve a despojar. Los jefes políticos venden lo que quedaba de las tierras comunales. Entonces va quedando una gran masa de indígenas sin tierra y sin cultura. ¿Por qué? Porque son indios ladinos. Y consultando, por ejemplo, los archivos notariales de Jalapa, uno encuentra claramente cómo nos dicen hacia 1750, 1790, 1800, que ya comunidades como Quico, como la propia República de Indios de Jalapa, porque tuvo República de Indios, como Jalcomulco, como Apazapan, ya no necesitan un intérprete porque son ladinos. Ya perdieron la lengua indígena y hablan castellano. Entonces, y no solo cuando se pierde la lengua, no solo se pierde la lengua, se pierde la cultura, se pierde la identidad, se pierde la organización social, y se va formando una gran masa de gente desposeída que tiene que alquilarse en las haciendas. Más los que ya les mencionaba, todos esos hijos de negros, de mulatos, que ya para entonces van a desaparecer, porque lo que poco se dice, por ejemplo, es que nuestro primer gobernador no fue Guadalupe Victoria, fue Antonio López de Santana, primer gobernador de Veracruz, que
abolió las castas en el estado de Veracruz. Ya no van a ser indios, ya no van a ser negros, no van a ser mulatos, todos van a ser veracruzanos, ciudadanos y mexicanos. Eso suena muy bonito, pero las repúblicas de indios ya no pueden nombrar sus representantes. La república de indios ya no tiene derecho a elegido, ya no tienen derecho a las tierras comunales. Entonces ese es el principio de la disolución de las comunidades. Entonces va quedando una gran masa que va a emerger en la Revolución Mexicana. O sea, exigen tierras y hay una dicotomía ahí, porque unos exigen restitución y otros exigen reparto, algo que aquí mi buena amiga Elisa Raskin define muy bien. O sea, ¿por qué la restitución? Porque aquellos indígenas que fueron despojados de sus tierras quieren que se les devuelvan, a veces desde tiempos coloniales, a veces con las leyes de desamortización de Juárez y a veces con los hacendados porfiristas, que en realidad muchos de los hacendados porfiristas eran de los antiguos liberales juaristas que compraron las tierras que se le quitaron al clero. Entonces, esos famosos liberales, muchos se convirtieron en terratenientes. Y entonces, las antiguas comunidades exigen restitución, pero la restitución implica que solamente se le van a dar tierras a los indígenas y a sus descendientes. Pero para entonces hay una gran masa de gente que no es indígena, que no es negra, que no es mulata, que ya no está, se agrupan las castas, pero que también quieren tierra y que están luchando y que estuvieron en la revolución. Entonces, ¿qué hacen los distintos gobiernos? Pues optar por el reparto agrario para que entren todos. Eso crea muchos conflictos entre los propios agraristas. Y bueno, y se van formando también muchos estereotipos. Cuando hablamos de agraristas, de reparto de tierras, hay dos personajes en los que siempre pensamos: Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, los grandes héroes de los campesinos. Pero eso es mentira. En Veracruz, Zapata no tenía ningún peso. Aquí los zapatistas eran felicistas, querían que volviera el sobrino del tío, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y se decían zapatistas. Entonces, los zapatistas tienen una presencia menor. ¿Quién emite la primera ley agraria? Venustiano Carranza, cuando llega a Veracruz, esa famosa ley del 6 de enero de 1915, que es de la que después todo el mundo se va a agarrar, porque mentira, el plan de Ayala. ¿Qué pedía el plan de Ayala? Que Pascual Orozco fuera presidente de la República, que se repartieran las haciendas. O sea, no tuvo mayor impacto que en la ideología posterior, pero en la de ese momento el plan de Ayala era intrascendente, porque Veracruz fue eminentemente carrancista. O sea, aquí estaba la división de Oriente de Cándido Aguilar, que era ni más ni menos que el yerno de Venustiano Carranza. Y entonces, y hay grandes héroes como Heriberto Jara, como el general Antonio Portas, que sí se preocupan por empezar a no hacer los primeros repartos, no me atrevería a decir eso, pero sí hacer valer las leyes. Hay una ley del trabajo, por ejemplo, 1915 también, cuando estuvo la capital de la República en el puerto de Veracruz, éramos la capital del país.
Y ahí estuvieron los grandes intelectuales de este país. Y entonces, la ley del trabajo, la ley del petróleo, la ley del divorcio, la ley agraria del 6 de enero, van a ser fundamentales para construir el Estado mexicano. Y cuando llega Adalberto Tejeda a la gubernatura, él sí voltea a esta masa de campesinos, trata de hacer el reparto agrario porque antes no se logró. Lucio Blanco lo quiso hacer en el norte y lo criticaron mucho. Cándido Aguilar también en el norte hace los primeros repartos agrarios de algunas haciendas y luego los para. Trata de hacer lo mismo en los Tuxtlas en 1915, nada más reparte una hacienda y después se olvida de las ideas agraristas. Quien llega, trata de hacerlo, es Adalberto Tejeda. Pero ahí sucede algo. Recordemos que en 1920 la cúpula militar se levanta contra Venustiano Carranza porque quiere imponer a Flor de Té, al ingeniero Bonilla, como candidato a la presidencia, pero es un civil al que los militares no quieren. Entonces se levantan con el plan de Agua Prieta y los dos hombres fuertes del estado de Veracruz que surgen son el general Guadalupe Sánchez en lo militar y Adalberto Tejeda en lo político, que llega a ser gobernador. Pero ¿qué pasa? Guadalupe Sánchez se alía con los terratenientes y Adalberto Tejeda empieza a organizar a los campesinos para que se repartan las haciendas. Pero en el papel suena muy bonito, pero cuando empiezan a salir las primeras resoluciones agrarias, los hacendados dicen: no, a ver, yo no te lo voy a entregar. ¿Qué hacen? Primero se alían con el ejército de Guadalupe Sánchez y segundo empiezan a crear las primeras guardias blancas que matan campesinos. Jalapa y sus alrededores y toda la zona de Soledad de Doblado y todo el sur de Veracruz vivieron esto de luchas muy sangrientas por la tierra. En 1924 sucede algo interesante, se levanta Adolfo de la Huerta y a Obregón lo apoyan los agraristas de Tejeda. Eso lo platica muy bien aquí Elisa, cómo los agraristas defienden al gobierno de Obregón, pero no devuelven las armas y empiezan a crear algo que son las guerrillas agrarias, que ya se van a oficializar hasta el segundo periodo de Adalberto Tejeda en 1928-32. Ese es el segundo, pero entre medio está el periodo de Heriberto Jara, que también cuando leemos la historia parece que todo fue muy bonito. Jara y Cándido Aguilar lucharon por los derechos de los campesinos y de los obreros, y resulta que no. Heriberto Jara manda matar aquí al diputado J. Moreno en pleno palacio de gobierno, que se pelean los agraristas, que interviene nuestro querido general Lázaro Cárdenas como agrarista, pero pues estos de acá son muy radicales. Además, no solamente son agraristas, se vuelven comunistas y forman partidos rojos, partidos socialistas, en ese momento hay muchos partidos regionales, pero los de los agraristas normalmente son de la izquierda radical. Y en 1923, si no me equivoco, por ahí, se funda una organización que va a ser fundamental, la Liga de Comunidades Agrarias. Ahí sí, ya entrando al libro, aquí la doctora Elisa nos hace unos relatos fascinantes de la vida cotidiana de la Liga, de los campesinos, de los agraristas, cómo podemos ver su vida desde los archivos, cómo podemos ver sus conflictos, cómo podemos ver lo que ellos llaman el performance,
todas sus actividades simbólicas y significativas que se van a recrear mucho de ello a través de los fandangos y por supuesto de la versada. Pero no nada más los agraristas tenían fandangos y una versada, también los hacendados y las guardias blancas. ¿Por qué? Porque finalmente hay una cultura, un sustrato cultural eran jarochos todos. Entonces, de hecho, por cierto, cuando los carrancistas llegan como un ejército de ocupación, desplazando los líderes locales, tomando las iglesias y las escuelas como cuarteles, y los revolucionarios de Veracruz se tenían que subordinar a ellos. Entonces no entendían cómo cuando había fandangos, los del otro lado, los felicistas y zapatistas, hacían fandangos y los soldados carrancistas de acá se escapaban para ir a fandanguear y no se agarraban a tiros allá. Y entonces, ¿cómo es posible? Porque eran espacios neutrales. Ahí son jarochos y los pleitos eran versados. Vamos a ver quién versa mejor. Como dicen que Florentino allá en Sudamérica versó y le ganó al diablo, y en Chacalapa dicen que fue Benito Rueda el que también se puso a versar con el diablo y le ganó. Pues eso pasó entre las huestes carrancistas y felicistas. De hecho, uno de los generales felicistas, Cástulo Pérez, pues era fandanguero, era uno de los grandes fandangueros y bailadores. Chano Pérez, otro carrancista connotado, también que llegó a general, era alabancero y era versador, popoluca, por cierto, después agrarista. Entonces, bueno, hay un sustrato cultural de cientos de años donde todos son iguales, pero no comparten los mismos intereses. Entonces, en las luchas agrarias, sí, fueron sangrientas, pero hay una identidad que ellos, uno y otro grupo, tratan de resaltar. Entonces, parte de eso, o mucho de eso, nos habla Elisa Raskin en este libro, que la verdad la felicito, escribe muy bien, y además es muy difícil ir consultando archivos, autores y de toda esa masa de documentos, de telegramas, de informes, de fotografías, hacer un relato coherente y ir apartando. Porque cuando como investigadores nos enfrentamos a esto, son datos caóticos que tiene uno que ir juntando como rompecabezas e ir costurando como una filigrana. Y lo logra muy bien Elisa. ¿Qué pasa entre 1928 y 1932? Otra sonada nacional, 1929, hay una 1927 que casi no impacta, pero hay otra 1929 donde se levanta el general Miguel Alemán González, con el jefe de armas de Jalapa. No tienen mucho eco, se van hacia el sur, y en el sur los agraristas, Alberto Tejeda otra vez, son armados y resisten en contra de pues prácticamente es la reacción, aunque supuestamente es por la no reelección en ambos casos, tanto de la Huerta como en este caso, que es contra la no reelección justamente de Obregón, que están peleando. Obregón se quiere reelegir y lo asesinan. Queda todavía la inquietud que lo asesinan 27, 28, 29 se levantan otra vez, y en ambos, en el telahuertismo y en esto, asesinan a varios líderes agraristas, entre otros José Cartel, que tiene una muerte atroz, y que uno de sus asesinos, por cierto, se va a refugiar a Cayucan y hace alianza con uno de los lugartenientes de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque otro de los núcleos radicales estaban a Cayucan, que esos siguieron siendo
agraristas y comunistas hasta 1946, cuando el presidente Miguel Alemán Valdés manda a las guardias presidenciales y hacen una masacre de agraristas. Matan como a 50 agraristas radicales de Oluta, Sayula, Soconusco y Acayucan. Y ahí se termina esa resistencia y se termina el reinado de los agraristas y empieza el de la revolución institucionalizada. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esos agraristas radicales que forman guerrillas agrarias, que están resistiendo, que están peleando contra las guardias blancas, en 1932 tienen un candidato, 32-34, que es justamente Adalberto Tejeda, algún candidato a la presidencia. ¿Quién es el otro? Pues nuestro querido general Lázaro Cárdenas. Entonces los agraristas de Veracruz no apoyaron a Lázaro Cárdenas, eran tejedistas. ¿En quién se tiene que apoyar don Lázaro? En los hacendados y en las guardias blancas. Por eso cuando él triunfa, si vemos en muchos lugares se hacen repartos agrarios durante el cardenismo, sí es cierto, muchos, pero ¿a quiénes traen? Agraristas de Michoacán, de Jalisco, de otros estados que pelearon durante la Guerra Cristera. Por eso en todo el estado de Veracruz vamos a tener ejidos que son formados por jaliscienses, por michoacanos, por guerrerenses. Y los agraristas radicales de Veracruz que no se quieren plegar, pues se les aplica esa política de plata o plomo. Entonces, y bueno, por eso quiero leerles, que me fascinó este libro porque creo que lo explica mejor, porque hablando de la Liga de Comunidades Agrarias, sí, fue importante y influyó a nivel nacional, pero hay un momento en que se divide la Liga de Comunidades Agrarias, la Liga Blanca y la Liga Roja. Una con los agraristas radicales de Veracruz y otra con los agraristas institucionales de Lázaro Cárdenas. Y entonces aquí el autor, Osegueda, nos dice, que me gusta mucho esta parte, dice: en 1933 se desató la lucha por la sucesión presidencial en nuestro país. Adalberto Tejeda, recién había salido de la gobernatura del estado, decidió lanzarse como candidato a la presidencia de la República, teniendo como sostén la fuerza del movimiento agrarista de Veracruz para apoyar la candidatura de Tejeda. Los diputados de la Liga, Carolina Naya y Marcos Licona, y el senador Manuel Almanza formaron el PSI, Partido Socialista de las Izquierdas. A partir de ese momento, la dirigencia nacional del PNR, Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, desconoció a los agraristas dentro de sus filas. El gobierno federal y los terratenientes desataron una fuerte represión al movimiento agrario. La Liga de Comunidades Agrarias se divide en dos ligas, la Liga Roja o Genuina y la Liga Amarilla. Esta última, favorecida por los terratenientes, es encabezada por Sóstenes Blanco. La división de la Liga produjo enfrentamientos en Soledad, o sea, Soledad de Doblado. Los dirigentes de la Liga Roja Genuina sufrieron persecuciones y, privados de todo tipo de apoyo político, financiero, pasaron a la clandestinidad. Eso sucede. O sea, las luchas agrarias no fueron entre buenos y malos. Fue un conjunto de grupos que estuvieron luchando por sus intereses, hasta que finalmente el movimiento campesino es domesticado y forma una de las alas del PRI en la Confederación Nacional Campesina. Recordemos que el PRI tiene su sector obrero, campesino y popular. Bueno, quien hace esto es justamente don Lázaro Cárdenas. O sea, mete a estos radicales en el partido oficial y sí, van a tener todo lo que quieran, pero son una fuerza más
para votar. Y bueno, se les dan, entre comillas, muchos privilegios y se crean muchos ejidos, sí, pero a los radicales se les desaparece. Pero bueno, ya volviendo al libro, pues está muy interesante toda la lectura que hace Elisa Raskin de diferentes aspectos del movimiento. Por ejemplo, las fiestas, los fandangos, el periódico campesino que tienen, que es muy interesante, y que Manuel Almanza creo que es el que se queja que los campesinos no leen, y aunque están editando el periódico, la gente no lo lee y prefiere gastarse los 5 centavos que cuesta pues en las fiestas o en refino, en otras cosas. Pero además en esos momentos, esa generación, recordemos que son los niños del porfiriato, no saben leer. El 90% de la población del porfiriato no sabía leer. Entonces, ese afán de crear escuelas, de crear ejidos, viene de las repúblicas socialistas soviéticas, porque es una generación que además va a la URSS, se forma ideológicamente allá y se forman como activistas y vienen. Y eso, aunque no lo queramos, marcó mucho a Jalapa. La normal veracruzana es producto de esas luchas, es que los hijos de los campesinos puedan estudiar para maestros e ir a dar clases a las comunidades. En los gobiernos de Tejeda, por primera vez se impulsan, como nunca, la creación de muchas escuelas. Y el propio museo, donde honrosamente me tocó estar al frente en este periodo, también es producto de esas luchas. Los ejidatarios de Molino de San Roque donan 4 hectáreas para que el patrimonio del Estado, de los campesinos, la identidad se resguarde ahí. Y entonces no es casualidad que la normal y el museo estén juntos, y que abajito estén las fábricas de San Bruno, y que haya habido esa famosa masacre del 28 de agosto. Entonces, ¿por qué? Porque son los guardias blancas del dique que vienen a masacrar a la gente de San Bruno, porque pues son socialistas. Hasta la fecha sacan la bandera del socialismo, con todo lo que le podamos criticar al PEC. No es socialista, como dicen la gente que marcha y dice, no queremos socialismo. Pues, no es cierto. Eso no tiene nada de socialismo, es otra cosa, es otra época. Entonces, lo increíble es que la gente siga sacando el petate de muerto del socialismo, ¿no?, a estas alturas. Entonces, bueno, por supuesto es una lectura recomendadísima. Se van a enterar de muchas cosas, y además con una visión, por supuesto, social, crítica, y es asomarse a un mundo que ahorita nos es muy ajeno, porque en sentido estricto las masas campesinas ya no existen. Ya ni siquiera Morena apela al campesinado, y el PRI menos. El PRI ya se desdibujó. ¿En qué momento estamos? Ya es otro momento. Entonces, ya no hay República de Indios en Jalapa, ya no hay campesinos en el sentido de un grupo que está buscando tierras, que vive y muere por la tierra. Es más fácil rentar la tierra a las grandes transnacionales, y eso lo vemos, está rentando a los Oxxos, a las cerveceras, a las gasolineras, a las grandes empresas productoras de piña, de caña. Eso no querían estos líderes. O sea, ahí sí, la tierra era de quien la trabajaba, y es lo que se buscaba, y es lo que finalmente no se logró. Es cuanto.